En la mesa, mi suegra declaró con frialdad: el departamento será regalado únicamente a nuestro hijo, para que esta campesina sin un centavo no reciba nada. Cayó un silencio absoluto. Entonces mi padre, un humilde cerrajero, intervino: ahora hablaré yo. Tras esas palabras, la suegra palideció. Hola, mis queridos, empezó con suavidad. Dejen sus asuntos por un momento. Quiero compartirles una historia. Una que quizá los ayude a mirar a sus seres queridos con otros ojos. Cuéntenos desde dónde nos escuchan. Esperamos que disfruten. El salón de banquetes quedó sumido en un silencio tan repentino que parecía como si alguien hubiese apagado el sonido. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Los tenedores detenidos a medio camino hacia los platos. Incluso los músicos, que acababan de interpretar una melodía alegre, se detuvieron abruptamente a mitad de nota. Las palabras de Nina Sergeyevna, la madre del novio, flotaban aún en el ambiente, pesadas. El departamento se entregará solo a nuestro hijo, para que esta pueblerina sin recursos no obtenga ni un centavo. Lena, la novia, permanecía cabizbaja. Sus dedos apretaban un delicado pañuelo de encaje, mientras sus mejillas ardían de vergüenza y humillación. Sus ojos, a pesar de todos sus esfuerzos, se llenaban de lágrimas. Andrei, su flamante esposo, estaba sentado a su lado, pálido como un fantasma, incapaz de mirar tanto a su madre como a su esposa. La boda, que hasta hacía un instante rebosaba risas y felicitaciones, se había transformado en un campo de batalla a punto de estallar. Las copas de cristal, alineadas sobre los manteles blancos como la nieve, atrapaban la luz de las lámparas y la devolvían en destellos fríos. El aire, saturado con el aroma de los platos festivos, se había vuelto denso y sofocante. Vi a Mijail Petrovich, el padre de Lena, incorporarse lentamente, un hombre modesto, que había pasado toda su vida trabajando como cerrajero en una fábrica. No era precisamente alguien dado a los discursos públicos. Siempre callado y reservado, era un hombre de hechos, no de palabras. Sus manos, callosas y manchadas con la grasa de las máquinas, impregnada ya en los surcos de su piel, temblaban ligeramente. Sin embargo, su mirada se mantenía firme, clara e inquebrantable. El traje que había comprado especialmente para la boda de su hija le quedaba rígido, como ropa prestada sobre un hombre acostumbrado al overol de trabajo. Y aún así, nada en él denotaba vergüenza. Su dignidad interior permanecía erguida. Ahora hablaré yo, dijo en voz baja. Pero, en el agudo silencio, su voz resonó con una gravedad y claridad que nadie pudo ignorar. Nina Sergeyevna, que hacía apenas unos instantes irradiaba una altiva superioridad, se tensó de inmediato. Algo parpadeó en sus ojos. Algo que se parecía mucho al miedo. Instintivamente, acomodó su peinado impecable y alisó su vestido color champán de diseñador, cuyo precio superaba más de la mitad del salario anual de Mijail Petrovich. Sus familias eran tan diferentes como el agua y el aceite. Todo había comenzado 2 años atrás, en la Universidad Politécnica de nuestra ciudad. Lenka y yo habíamos sido amigas desde el primer año. Ambas veníamos de familias trabajadoras. Ambas habíamos ingresado por mérito propio y estudiábamos con becas estatales. Las dos nos esforzábamos como condenadas para mantener las calificaciones y conservar las ayudas. Recuerdo el día en que irrumpió en el dormitorio tras la clase de matemáticas superiores, con los ojos brillando de emoción. ¿Puedes creerlo? Andrei Konovalov se me acercó después de clase. Andrei cursaba un año por delante estudiando economía. Hijo de Víctor Konovalov, poderoso propietario de la cadena de supermercados Vika y un hombre influyente en la ciudad. Era alto, impecablemente apuesto y poseía esa seguridad innata de quien jamás ha escuchado un no. Era el prototipo del privilegio. Coche, departamento, vacaciones en el extranjero, ropa de diseñador. Toda la clase suspiraba en secreto por él, aunque nadie se atrevía a imaginar que alguna vez posara su mirada en alguien tan modesta como Lena Fyodorova, la mejor estudiante, con calificaciones impecables. Al principio, pocos creían que la relación duraría más de un par de semanas. Incluso nosotras, sus amigas más cercanas, medio esperábamos que Lena regresara llorando, con el corazón destrozado.
Pero las semanas se convirtieron en meses y seguían juntos. Andrei parecía amarla de verdad, no por su físico, aunque Lena siempre fue bonita, con sus grandes ojos grises y la larga trenza rubia, sino por su mente, su inteligencia, su autenticidad. La única que permanecía inflexible en su escepticismo era Nina Sergeyevna, su madre, quien desde el primer instante sintió un profundo rechazo hacia Lena. Con el instinto infalible de una socialite experimentada, percibió al instante que Lena no era una de los suyos y desde entonces se propuso destruir la relación. Palurda rústica, cazafortunas, donadie sin un céntimo. Estas eran algunas de las expresiones más amables que Nina Sergeyevna usaba a espaldas de Lena, a pesar de que Lena se había criado en un barrio obrero de la misma ciudad, en un modesto apartamento tipo Yorushchovka, donde sus padres seguían viviendo. Recuerdo cómo Lena lloró en mi hombro después de su primera cena en la finca de la familia Konovalov. Me miró como si fuera mugre bajo sus tacones. Susurró, con el rímel corriéndole por las mejillas. Me preguntó dónde compraba mi ropa, y cuando se lo dije, puso una cara como si le hubiera confesado que la sacaba de la basura. Y cuando mencioné que mi padre era cerrajero, casi se le cae la copa de la mano, y enseguida se lanzó a darme una lección sobre la importancia de obtener una educación adecuada, si uno quiere elevarse por encima del fondo. Pero Andrei parecía distinto. La amaba de verdad, admiraba su mente, su ética de trabajo, su autenticidad. A veces pensaba que incluso estaba cansado de ese mundo pulido y teatral de riqueza en el que había crecido. Con ella me siento real, me confesó una vez en la fiesta de cumpleaños de Lena. No finge ser alguien que no es. Ella simplemente es auténtica. 6 meses después, a pesar de las objeciones de su madre, le propuso matrimonio a Lena. Fue justo después de la ceremonia de graduación, mientras estaban juntos en el malecón, bajo el estruendo de los fuegos artificiales. La boda se organizó a toda prisa. 3 meses de caos, nervios, compromisos y pequeñas discusiones silenciosas. Nina Sergeyevna insistió en una celebración fastuosa en el Imperial, el lugar más prestigioso de la ciudad, con 300 invitados y toda la pompa de la elegancia europea. No podemos avergonzarnos frente a los socios de Víctor, decía ella, hojeando el catálogo brillante de una de las agencias de bodas más caras de la ciudad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la pequeña cocina de un apartamento Yorushchovka, los padres de Lena, Mikhail Petrovich y Ana Ivanovna, contaban sus ahorros con silenciosa determinación. Si al menos pudiéramos costear unas mesas en el café Vesna para nuestra gente, suspiraba Ana Ivanovna. Sería vergonzoso de otro modo, con todos los parientes y vecinos, añadía. Al final, llegaron a un compromiso. El banquete se celebraría en Palermo, un lugar digno pero lejos del lujo ostentoso. La lista de invitados se redujo a 150, en lugar de los 300 que Nina Sergeyevna había imaginado. Lena rompió a llorar cuando supo cuánto habían aportado sus padres a la boda. Prácticamente todos sus ahorros, guardados con esmero para futuras reformas en la casa. No te preocupes, cariño, la consoló su madre. Esto solo ocurre una vez en la vida. Las reformas pueden esperar. Nuestra Yorushchovka no se va a caer. Desde el inicio de la celebración, la división se percibía con claridad. De un lado del salón, obreros de fábrica, los colegas de Mikhail Petrovich, parientes lejanos del campo y vecinos del bloque. Del otro, los socios empresariales del padre de Andrei, miembros de la élite local, parientes lejanos llegados de Moscú y San Petersburgo. Los primeros se sentaban algo rígidos, asimilando la decoración elegante y sintiéndose claramente fuera de lugar. Los segundos, apenas disimulando su condescendencia, hacían chistes sobre gente del pueblo y auténtico folclore ruso. Incluso visualmente, parecía que se tratara de 2 bodas distintas. Del lado del novio, trajes de diseñador, vestidos de lujo, uñas perfectamente cuidadas y peinados impecables. Del lado de la novia, ropa modesta pero bien confeccionada, joyas sencillas y sonrisas genuinas, sinceras. Aún así, la boda siguió su curso. El maestro de ceremonias, un hombre experimentado, de verbo ágil, se esforzaba por suavizar la tensión y mantener a los invitados entretenidos. La orquesta alternaba con destreza entre éxitos pop modernos
y entrañables clásicos soviéticos. Los camareros circulaban con elegancia entre las mesas, rellenando platos y copas. Los recién casados, aparentemente ajenos al bullicio que los rodeaba, irradiaban felicidad, sin soltarse de la mano ni un instante. Yo me sentaba junto a Lena, como su dama de honor y amiga más cercana. En el fondo, aún me costaba creer que había llegado ese día, que nuestra Lena, hija de un cerrajero y una enfermera, se hubiera casado con uno de los solteros más codiciados de la ciudad. Pero cada vez que la duda me asaltaba, bastaba con ver cómo Andrei la miraba, con tanta ternura, con tanta adoración abierta, para que todas mis incertidumbres se desvanecieran. Quizá realmente tengan una oportunidad, pensé, mientras los observaba darse de comer el pastel de bodas entre risas y miradas cómplices. Y entonces, tras el tercer brindis dedicado a los padres, cuando el champán y el coñac ya habían desatado lenguas y relajado inhibiciones, Nina Sergeyevna pidió la palabra. Avanzó hasta el centro del salón, envuelta en su carísimo vestido de diseñador, y comenzó su discurso con un tono aparentemente respetable. Habló de su amor por su hijo, de sus éxitos académicos y deportivos, de lo orgullosa que se sentía al verlo convertirse en un hombre y comenzar una familia. Mi hijo siempre ha sido especial, dijo, secándose los ojos con un impecable pañuelo blanco. Inteligente, ambicioso, siempre supo lo que quería de la vida desde pequeño. Y ahora, ha escogido a su compañera de vida. Aquí hizo una pausa y dirigió a Lena una mirada cargada de significado, susceptible de interpretarse de más de una manera. Un murmullo tenue recorrió el salón. Uno de los invitados del lado Konovalov soltó una risita ahogada. Sentí a Lena tensarse a mi lado. Y en honor a este día tan especial, prosiguió Nina Sergeyevna, mi esposo y yo queremos obsequiarle a nuestro hijo un regalo muy especial. Hizo una pausa dramática, recorriendo con la mirada la sala, ahora sumida en un silencio expectante. Le regalamos a Andrei un apartamento de 3 habitaciones en el complejo residencial Parkovy, anunció y sin poder contenerse añadió. Sí, de élite. Para quienes no lo sepan, una oleada de aprobación se propagó entre los presentes. Parkovy era el complejo más lujoso de la ciudad, con precios astronómicos. Estamos regalando el apartamento a nuestro hijo Andrei, repitió, alzando su copa, y será registrado exclusivamente a su nombre. Se percibió un ligero cambio en el ambiente. Alguien del lado Fyodorov murmuró que los regalos de boda tradicionalmente son para la pareja. Y la tía Valia, prima de Mikhail Petrovich, exclamó, «¿Pero cómo puede ser, Aliona? Ahora son una familia». Fue entonces visiblemente irritada por los comentarios, cuando Nina Sergeyevna pronunció las palabras que congelaron el aire de la sala. «Estamos regalando la propiedad solo a nuestro hijo, para que esta campesina sin un céntimo no reciba nada, por si acaso», y lanzó una mirada deliberada hacia la madre de Lena, que permanecía con la cabeza inclinada, y luego hacia su padre, quien hasta entonces había escuchado en silencio todos los brindis, bebiendo con moderación. Sin embargo, en ese momento, Mikhail Petrovich se levantó, los hombros erguidos preparándose para hablar. Contuve la respiración. Jamás le había visto esa llama en los ojos, un fuego sereno y firme. «Verá, Nina Sergeyevna», comenzó despacio. «Yo soy un hombre sencillo, no sé hablar con palabras elegantes, pero algo entiendo de la vida». Hizo una pausa. Su voz, aunque tranquila, se proyectaba con una autoridad serena, tan poderosa que el salón entero pareció detenerse. Todos los invitados se inclinaron hacia adelante, como intuyendo que estaban a punto de escuchar algo importante. No era un orador entrenado. Carecía de pulimento, pero sus palabras emanaban una sabiduría que ninguna universidad enseña. En sus ojos brillaba la certeza inquebrantable de un hombre que había vivido con honradez y no tenía nada de qué avergonzarse. «¿Sabe? En la fábrica hemos visto de todo», continuó, frotándose la palma callosa. «Capataces arrogantes, supervisores altivos. Pero siempre ha habido una verdad inmutable. A un hombre no se le respeta por lo que tiene, sino por lo que es, por lo que construye con sus propias manos, por cómo trata a los demás, por la vida que crea». Se detuvo y miró a su hija. En su mirada se mezclaban el orgullo y el dolor.
Lena alzó la vista con los ojos llenos de lágrimas, pero ya no de vergüenza, sino de amor y profunda gratitud. Mi Lena es lo más valioso que tengo en esta vida, dijo. Mi esposa y yo perdimos noches de sueño cuando enfermaba de niña. Tomamos trabajos extra para que pudiera ir a una buena escuela. No salimos de vacaciones, ahorramos, para que ella tuviera lo que nosotros jamás pudimos tener. Y estoy orgulloso de ella. No porque se haya casado con el hijo de unos padres adinerados, sino porque se convirtió en una mujer honesta, trabajadora y de gran corazón. Ella nunca se comportó con aires de superioridad. Obtuvo su medalla escolar no gracias a sobornos, sino estudiando hasta altas horas de la noche. Ingresó a la universidad no por influencias, sino gracias a su propio esfuerzo y talento. No tomó un empleo por capricho ni por entretenimiento. Trabajó para ayudarnos a nosotros, sus padres. Un murmullo recorrió el salón. Alguien del lado de los Konovalov tosió con incomodidad. Muchos sabían la verdad no dicha, que el hijo de Víctor Alexandrovich había ingresado a la prestigiosa Universidad de Economía no solo por méritos, sino también gracias a las conexiones de su padre. Aunque, siendo justos, Andrei había estudiado con dedicación una vez dentro. Nina Sergeyevna permanecía erguida, con la sonrisa petrificada, pero sus dedos crispados y blancos alrededor de la servilleta delataban su tensión. Su esposo, Víctor Alexandrovich, un hombre acostumbrado a resolver los problemas con dinero e influencias, observaba al humilde cerrajero como si examinara a una criatura curiosa en un zoológico. Cuando supimos que nuestra Lena se había enamorado de Andrei, prosiguió Mijail Petrovich, nos preocupamos. No porque su familia fuera más adinerada, todos sabemos que el dinero no garantiza la felicidad, sino porque el mundo en el que él creció es muy distinto al nuestro. Valores diferentes, otras reglas. Sin embargo, confiamos en el juicio de nuestra hija. Y cuando conocí mejor a Andrei, vi que era un buen muchacho. No era un joven mimado. No era arrogante. A pesar de su vida acomodada, respetuoso, con los pies en la tierra, tiene principios. Tiene conciencia. Y creo que eso se lo debe a su padre, asintió en dirección a Víctor Alexandrovich, quien inclinó ligeramente la cabeza en señal de reconocimiento. Por un instante fugaz, pareció nacer un entendimiento silencioso entre ambos hombres, hombres de mundos opuestos, pero unidos por ciertos valores fundamentales compartidos. Pero su madre, añadió Mijail Petrovich con voz firme, y le pido disculpas por mi franqueza. Parece creer que el valor de una persona se mide por el saldo de su cuenta bancaria o por el tamaño de su apartamento, negó con la cabeza. Y sin embargo, no hay pobreza más vergonzosa que la pobreza espiritual disfrazada de riqueza material. Nina Sergeyevna se estremeció, como si hubiera recibido un golpe. Algunos invitados ahogaron exclamaciones. Nadie esperaba semejante franqueza del silencioso cerrajero. Pero no había rencor en sus palabras, ni venganza ni amargura, solo tristeza. Una tristeza digna, profunda, contenida. Y ahora, dijo tras una breve pausa, hablemos de regalos. Cerró los ojos un instante, recogiendo sus pensamientos. En algo tiene razón Nina Sergeyevna. Lo más valioso de la vida debe ser cuidado y protegido. Pero quizá discrepamos en la definición de valioso. Para usted, al parecer, el valor radica en el dinero, en las propiedades, en la posición social. Para Ana Ivanovna y para mí, el valor está en la felicidad de nuestra hija, en su bienestar, en su futuro como esposa y madre. Incluso en los tiempos más difíciles, incluso cuando tuvimos que privarnos y ahorrar, mi esposa y yo siempre supimos que la verdadera riqueza se encuentra en el amor, en el respeto mutuo, en el apoyo incondicional. Eso es lo que le enseñamos a Lena. Y creo que no fue en vano. Recorrió la sala con la mirada. Las personas que, minutos antes, parecían divididas en dos bandos sociales, ahora lo escuchaban con la misma atención reverente. En sus palabras sencillas, desprovistas de adornos, había más verdad y fuerza que en todos los brindis elocuentes que le habían precedido. Para mí, continuó, lo más valioso en esta vida es la familia, no los apartamentos, no los coches, no los títulos, sino las personas, aquellos que permanecen a tu lado en la alegría y en la adversidad, que te ayudan no por interés sino por amor. He trabajado en la misma fábrica durante 40 años.
dijo, alzando sus manos gastadas, marcadas por una vida de trabajo honesto. Pero jamás me he arrepentido. Porque cada noche regresaba a un hogar donde era amado, donde me esperaban mi esposa y mi hija, donde la cena estaba caliente y alguien se interesaba por mi día. Se sentían orgullosas de mí cuando recibía reconocimientos por mejorar los procesos en la planta. Eso es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad. No esa que se puede comprar. Guardó silencio, dejando que sus palabras calaran en lo más hondo. Luego alzó su copa. Sus manos ya no temblaban, como si toda duda o inseguridad se hubieran desvanecido ante la verdad. Y en cuanto a su afirmación, dijo entonces con un matiz acerado en la voz de que mi hija es una campesina sin recursos que no merece compartir nada. Verá, Nina Sergeyevna, la riqueza adopta muchas formas. Uno puede poseer una fortuna y aún así, ser pobre de espíritu. Y alguien puede vivir con modestia y sin embargo ser inmensamente rico en amor, respeto e integridad. Mi esposa y yo jamás hemos sentido vergüenza de nuestra vida sencilla. Trabajamos con honestidad, vivimos dentro de nuestras posibilidades y educamos a nuestra hija para que entendiera que lo verdaderamente importante no es cuánto se posee, sino quién se es. Y estoy convencido de que su hijo se enamoró de ella precisamente por eso, por su sinceridad, por su bondad, por la generosidad de su corazón, no porque fingiera ser alguien acorde a su mundo. La sala quedó completamente en silencio. Tan profundo era aquel silencio que se podía escuchar el zumbido lejano de los coches pasando por la calle. Nadie se atrevía a romperlo, ni con una tos ni con un susurro. Lena estaba ahora erguida, la espalda recta, sin llorar. Solo sus ojos brillaban, esta vez llenos de orgullo hacia su padre. Andrei le sostenía la mano con firmeza, y en su mirada se percibía una resolución nueva, como si finalmente hubiera tomado una decisión entre una madre aferrada a valores vacíos y la mujer de la que se había enamorado por su auténtica humanidad. Nosotros también hemos preparado un regalo para los recién casados, dijo Mijail Petrovich. No tan lujoso como un apartamento de 3 habitaciones en un barrio exclusivo, añadió, sacando de la chaqueta un sobrealgo gastado y doblado. Parecía que había sido sacado y guardado muchas veces, leído y releído con timidez y esperanza temblorosa. Pero ahora Mijail Petrovich se movía con tranquila seguridad. ¿Recuerdan la dacha de mi padre en Sosnovka? 30 acres de terreno. Una casa antigua. Durante años la hemos mantenido y mejorado. Pasábamos cada fin de semana allí. Instalamos electricidad, limpiamos el pozo, plantamos manzanos. Lena creció en ese lugar. Conoce cada árbol de memoria. Aire puro, un río cercano, el bosque. Un paraíso, no solo una propiedad. Los pájaros cantan, el agua es cristalina y los hongos crecen detrás de la cerca. Hace 6 meses, cuando Andrei le propuso matrimonio, Ana Ivanovna y yo tomamos la decisión. Ese sería nuestro regalo de bodas para ellos. Miró a la pareja. Registramos la propiedad a nombre de ambos, Lena y Andrei, porque creemos que una verdadera familia significa compartirlo todo, la alegría y las dificultades. Se acercó a los jóvenes y les extendió el sobre. Sus manos curtidas por el trabajo contrastaban intensamente con el blanco inmaculado del papel. Aquí están los documentos del terreno y de la casa. No es un complejo nuevo. La casa tiene 40 años, pero es sólida, confiable. Y la baña. La reconstruimos hace 5 años. 3 habitaciones, una cocina amplia y un aire tan puro que uno no puede respirarlo lo bastante profundo. Pero, lo más importante, ese lugar está impregnado de amor, en cada tronco, en cada tabla. Ahí habitó nuestra felicidad. Que ahora se convierta en el cimiento de la suya. Andrei se levantó y, para sorpresa de todos, abrazó a Mijail Petrovich con fuerza. Aquel joven, criado en un mundo donde las emociones suelen esconderse tras el decoro, se mostró entonces con el corazón completamente abierto. Abrazó al padre de su esposa con gratitud y respeto sinceros. «Gracias», dijo con la voz quebrada. Este es el regalo más valioso, no por el terreno o la casa, sino por lo que simboliza, sus manos, su trabajo, su amor. Gracias por acogerme en su familia. Prometo cuidar de Elena con la misma dedicación con la que usted lo ha hecho. Y quiero que sepa,
Yo no me casé con ella por su origen, su dinero o su estatus. Me casé con ella porque es la persona más honesta, bondadosa y auténtica que he conocido. Y estoy orgulloso, profundamente orgulloso, de formar parte ahora de su familia. Las sentidas palabras de Andrei hicieron que muchos invitados enjugaran discretamente las lágrimas. Ana Ivanovna, que había permanecido en silencio la mayor parte de la velada, ahora lloraba abiertamente, lágrimas de pura alegría. Víctor Alexandrovich miraba a su hijo con un orgullo inesperado, como si lo viera, quizá por primera vez, no como a un muchacho, sino como a un hombre hecho y derecho. Nina Sergeyevna, por su parte, se había quedado pálida. Sus labios, perfectamente pintados, formaban ahora una delgada línea. Aquello no era, en absoluto, el desenlace que había planeado. Ella había creído que su lujoso regalo, puesto únicamente a nombre de su hijo, subrayaría la brecha entre las familias y recordaría a la novia cuál era su lugar. Pero el efecto fue el contrario. Un modesto cerrajero, con un solo gesto, reveló la verdadera esencia de la generosidad. No importa el tamaño del obsequio, sino el amor con que se entrega. Y más aún, logró unir a toda la sala, invitando a una reflexión profunda sobre lo que verdaderamente importa en la vida. Y una cosa más, continuó Mijail Petrovich, con un destello travieso en los ojos, que recordó a todos que, detrás de su seriedad, vivía un hombre cálido y con un humor discreto. Durante el invierno, los muchachos de la fábrica y yo construimos una ampliación, 2 habitaciones extra y una veranda. Una renovación moderna. Quizá no la más elegante pero sí sólida y honesta. Lista para habitarse hoy mismo. Instalamos una estufa nueva, calefacción por suelo radiante en el baño e incluso una antena parabólica lo bastante grande para captar canales estadounidenses, añadió con una sonrisa, arrancando carcajadas entre los invitados. Creo que incluso los más distinguidos miembros de la alta sociedad estarían cómodos allí. Y si algo no es de su gusto, bueno, siempre se puede cambiar. Lo importante es que les haga felices. Volvió a su asiento, pero antes de sentarse, alzó su copa y recorrió con la mirada el salón, ahora sumido en un profundo silencio. Así que propongo un brindis por aquello que realmente define a una familia. Por el amor, la honestidad, el respeto mutuo. Por la esperanza de que nuestros hijos encuentren la felicidad no en la riqueza ni en las propiedades, sino el uno en el otro. En ese instante miró directamente a Nina Sergeyevna. Y espero, de corazón, espero que todos podamos apoyar a estos jóvenes en la vida que han escogido. Porque su felicidad debe importar más que nuestro orgullo o nuestros prejuicios. Las personas comenzaron a levantarse de sus asientos. Al principio con timidez, uno a uno, y luego todos a la vez, como una ola que se propaga por el mar. Las copas se alzaron, y de todas partes surgieron voces llenas de júbilo. Por los recién casados, por la verdadera familia, que se besen. Lena miró a su padre con un orgullo y un amor tan puros que incluso yo, su amiga más cercana, sentí un nudo en la garganta. En ese momento, era la novia más hermosa del mundo, con las mejillas sonrojadas, los ojos brillantes y una sonrisa radiante de felicidad. Andrei no apartaba la vista de ella, como si la viera por primera vez, con una admiración luminosa en la mirada. Solo Nina Sergeyevna permanecía inmóvil, con los labios apretados, sin tocar su copa. Tras un breve momento de vacilación, su esposo se puso en pie y levantó la suya en señal de brindis. Su rostro mostraba una expresión compleja, una mezcla de reflexión, respeto y una suerte de resolución recién descubierta. Los invitados bebieron, y la atmósfera en el salón cambió de inmediato. Era como si un muro invisible que dividía ambos bandos se hubiera derrumbado de golpe. La gente empezó a moverse de mesa en mesa, presentándose, conversando sobre lo que acababan de presenciar. Al percibir el cambio de ánimo, los músicos comenzaron a tocar una melodía sentida, con tintes folclóricos, y pronto la pista se llenó de parejas. Vi a Víctor Alexandrovich acercarse a Mijail Petrovich. Le extendió la mano, y los padres de los novios intercambiaron unas palabras en voz baja, asintiendo. Luego, para sorpresa de muchos, ambos salieron juntos del salón, tal vez para continuar su conversación en privado. Andrei se levantó y, tomando la mano de Lena,
La condujo al centro del salón para su primer baile como esposos. Se mecían al compás de la suave melodía, absortos el uno en el otro, susurrándose palabras solo para ellos. En un momento, Andrei se inclinó y le dijo algo al oído. El rostro de Elena se iluminó, y ella se abrazó aún más a él. Nina Sergeyevna los observaba desde su asiento, girando lentamente su copa de champán entre las manos. Su rostro seguía pálido, pero su expresión comenzó a transformarse de ira y sorpresa a algo que se asemejaba a la introspección, incluso a la confusión. A los pocos minutos, otros invitados comenzaron a unirse a la pareja de recién casados en la pista. Vi a Taisilla Fyodorovna, la tía materna de Elena, invitar a bailar a uno de los socios de negocios de Víctor Alexandrovich, y tras un instante de duda, él aceptó. Mientras tanto, Nikolai, el primo de Andrei e hijo de un influyente abogado moscovita, ya hacía girar a Olia, la joven vecina de Elena, enfermera de profesión, en un vals animado. Ana Ivanovna, la madre de Elena, se acercó a mí. Era una mujer de mirada bondadosa y manos endurecidas por años de trabajo, manos que solía ocultar por pudor. Tanchka, ¿ves cómo terminó todo?, me dijo en voz baja. Mi Misha me ha sorprendido de verdad. Pensé que se quedaría callado, que lo aguantaría todo, pero defendió a nuestra hija con tanto valor. Jamás lo habría imaginado. No me sorprende, tía Ania, le respondí con sinceridad. El tío Misha siempre ha sido un hombre justo, y las palabras que pronunció fueron perfectas, firmes, pero jamás ofensivas. Ella suspiró. ¿Pero qué pasará ahora? Esa suegra de Elena es dura como una roca. No creo que perdone esto. Temo que le haga la vida imposible a nuestra hija. Y Misha, encima, les dio la casa. Él ya había tomado esa decisión cuando Andrei le propuso matrimonio, le dije apretándole la mano. Me comentó, nuestra hija no será huésped en casa ajena. Tendrá su propio techo, su propio rincón. Pero después de este escándalo, murmuró, dejando la frase inconclusa. No se preocupe, tía Ania, la tranquilicé. Lena y Andrei se aman de verdad. Eso es lo que importa. Todo estará bien. En ese momento, se nos acercó Margarita Pavlovna, amiga de toda la vida de Nina Sergeyevna. Una mujer impecablemente arreglada, vestida con un traje caro y el peinado perfectamente pulido. Por su expresión, comprendí que había escuchado el final de nuestra conversación. Perdonen que interrumpa, dijo con una sonrisa cortés, pero carente de calidez. Creo que no terminan de entender la situación. Ana Ivanovna se estremeció y bajó la mirada. Enfermera de toda la vida, estaba acostumbrada a ceder ante las personas de mayor rango. ¿Y qué es exactamente lo que no entendemos?, pregunté, sintiendo la ira hervir en mi interior. Verán, continuó Margarita Pavlovna, con un tono condescendiente, como si hablara a niños pequeños. Nina Sergeyevna solo se preocupa por el futuro de la joven pareja. En nuestros círculos es costumbre proteger el patrimonio familiar. No es arrogancia sino prudencia. El mundo es cruel y hay que saber resguardar los intereses propios. ¿Protegerse de quién? No pude evitar interrumpir. ¿De Elena? La muchacha que trabajó a tiempo parcial desde su primer año de universidad para ayudar a sus padres, que ama a Andrei no por su dinero, sino por lo que es. Margarita Pavlovna me lanzó una mirada fría. Querida mía, aún eres muy joven, respondió secamente. El amor va y viene, pero la propiedad permanece. Su voz bajó a un susurro conspirativo. Francamente, creo que ese gesto con la casa de campo fue solo un intento de demostrar que la familia de la novia también vale algo. Pero seamos sinceras. 30 ares en Sosnovka y una vieja dacha no pueden compararse con un apartamento en Parkovy. Estaba a punto de contestarle con dureza, pero Ana Ivanovna se me adelantó. Para mi sorpresa, se irguió y miró a Margarita Pavlovna directamente a los ojos. Tienes razón, no se pueden comparar, dijo con calma, porque ese terreno encierra la historia de nuestra familia. Cada árbol allí fue plantado por Misha y su padre. Fue allí donde nuestra Lenochka dio sus primeros pasos, donde pasamos los días más felices de nuestras vidas. ¿Y el apartamento? Sí. Es costoso, pero son solo paredes. Hay que llenarlo de vida, de calidez, de amor. Yo creo que nuestros hijos lo harán, y lo harán juntos. Margarita Pavlovna no esperaba aquella respuesta. Su boca se abrió como para replicar,
Pero en ese instante se acercó Víctor Alexandrovich. «Damas, perdonen la interrupción», dijo con una leve inclinación de cabeza. «Ana Ivanovna, ¿me permite unas palabras?». La madre de Elena lo miró sorprendida, pero asintió y lo siguió aparte. Sin su refuerzo, Margarita Pavlovna me lanzó una mirada desdeñosa y regresó a la mesa de los invitados Kanuana Love. Me quedé sentada, observando a las parejas que bailaban. Qué increíblemente había cambiado la atmósfera en apenas una hora. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más ligero, más transparente. La gente reía, sonreía, se acercaba de mesa en mesa sin tensión. Solo en un rincón, Nina Sergeyevna permanecía inmóvil, ajena a la celebración. Sentí curiosidad por la conversación entre los padres y Ana Ivanovna, pero preferí no entrometerme. En cambio, me acerqué a Lena y Andrei, que acababan de regresar a su mesa tras el baile. «Bueno, ¿cómo van los ánimos, recién casados?», pregunté con una sonrisa. «Tania, ha sido increíble», exclamó Lena radiante. «¿Viste a papá? Nunca lo había escuchado hablar así. Siempre fue tan callado, tan reservado. Y yo», añadió Andrei, besando suavemente la mano de Lena, «acabo de darme cuenta de con quién me he casado, y no puedo decir que me haya decepcionado. Al contrario». «¿Y tu madre?», pregunté con cautela, lanzando una mirada hacia Nina Sergeyevna. Andrei suspiró, su expresión se ensombreció brevemente. «Mi madre es una persona compleja. Creció en circunstancias humildes, pero dedicó toda su vida a ascender en la escala social. Cuando el negocio de mi padre despegó, todo cambió. Nuevos amigos, nuevos hábitos, nuevos valores. Creo que teme que todo se derrumbe de un momento a otro, que vuelva a donde empezó. Por eso trató a Lena como lo hizo. No lo justifico, porque no tiene justificación, pero entiendo de dónde viene ese miedo». Bajó la voz. «Después del brindis de tu padre, Lena, por primera vez vi a mi madre realmente desorientada, como si algo dentro de ella se hubiera quebrado». Lena miró a su suegra con una expresión compleja, una mezcla de dolor, compasión y una incipiente comprensión. En ese momento, el maestro de ceremonias se acercó para anunciar que había llegado la hora de cortar el pastel nupcial. La pareja se levantó y avanzó hacia la mesa principal, donde los esperaba un espectacular pastel de 3 pisos, adornado con flores frescas. Me quedé atrás, reflexionando sobre cómo una sola frase podía alterar el rumbo de los acontecimientos, cómo unas palabras pronunciadas desde la arrogancia podían desnudar la verdadera naturaleza de alguien, y cómo una respuesta, dicha con dignidad, podía restablecer el equilibrio. La ceremonia del pastel transcurrió entre aplausos y vítores alegres. Lena y Andrei se ofrecieron mutuamente bocados dulces, entre risas y besos, mientras la multitud coreaba «Gorko». Sin embargo, noté que la mirada de Andrei se desviaba una y otra vez hacia su madre, aún sentada sola, ajena a la alegría general. Mientras servían el pastel a los invitados, vi a Andrei inclinarse hacia Lena y susurrarle algo. Tras un momento de duda, ella asintió. Él le besó la mejilla y se dirigió a la mesa de su madre. No pude oír su conversación, pero la tensión en sus gestos revelaba que no era fácil. En un instante, Andrei tomó suavemente la mano de su madre. Se inclinó hacia ella y empezó a hablarle con voz firme pero serena. Al principio, Nina Sergeyevna apartó el rostro, pero luego lo miró. Incluso desde el otro extremo del salón se distinguía el brillo de las lágrimas en sus ojos. Algo en su expresión cambió. Por un instante, la máscara altiva se resquebrajó, dejando entrever confusión y dolor. Entonces sucedió algo inesperado. Nina Sergeyevna se puso de pie y, aún tomada de la mano de su hijo, caminó hacia Lena. El salón quedó en silencio, y la música se suavizó. Todas las miradas se volvieron hacia el trío, los recién casados y la madre del novio. La misma mujer que apenas una hora antes había humillado públicamente a la novia. «Lena», comenzó Nina Sergeyevna, con una voz inusitadamente suave, desprovista de su habitual dureza. «Quiero pedirte disculpas por mis palabras. No fueron dignas ni justas». Lena la miró con los ojos muy abiertos. Era evidente que luchaba consigo misma. La herida aún dolía, pero también comprendía la importancia de ese momento, tanto para Andrei como para su futuro juntos. «No voy a poner excusas»,
continuó Nina Sergeyevna. Simplemente amo mucho a mi hijo. Y tenía miedo de perderlo. Suena absurdo, ¿verdad? Intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida e insegura. No lo perderás, respondió Lena en voz baja. Siempre será tu hijo, pero ahora yo también formo parte de su vida, y te juro que haré todo lo posible para que sea feliz. Lo sé, dijo Nina Sergeyevna de forma inesperada, tomando las manos de Lena entre las suyas. Veo cómo te mira. Nunca ha mirado a ninguna otra chica así. ¿Y tu padre? Hoy me ha recordado algo que yo había olvidado con los años. Sus ojos buscaron a Mikhail Petrovich, que acababa de volver al salón acompañado de Víctor Alexandrovich. Ambos padres permanecían juntos, observando la reconciliación con una mezcla de alivio y esperanza contenida. En cuanto a nuestro regalo de bodas, añadió Nina Sergeyevna, enderezando la espalda. Aunque la firmeza volvió a su voz, ya no estaba teñida de superioridad. Insisto en que el apartamento se registre a nombre de ambos. Una familia debe compartirlo todo, incluso sus bienes. Víctor Alexandrovich asintió en señal de acuerdo. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Gracias, fue todo lo que Lena alcanzó a decir, atónita ante aquel giro inesperado de los acontecimientos. Y una cosa más, añadió Nina Sergeyevna, volviéndose hacia Mikhail Petrovich y Ana Ivanovna. Me encantaría visitar vuestra casa de campo. Al fin y al cabo, ahora somos una familia, y quiero conocer el lugar donde nuestros hijos pasarán su tiempo. No sonó condescendiente, al contrario, transmitía un sincero deseo de tender puentes. Mikhail Petrovich vaciló apenas un instante antes de asentir. Por supuesto, en verano es precioso. Florecen las lilas, los manzanos están en flor, el aire, tan puro que uno no puede llenarse los pulmones lo suficiente. Entonces queda decidido, sonrió Nina Sergeyevna, y esta vez, era una sonrisa auténtica. Iremos el próximo fin de semana, todos juntos. Se giró hacia los invitados y alzó su copa. Quiero proponer un brindis por nuestra familia recién unida, por Lena y Andrei, por su felicidad y su futuro, y por todos nosotros, para que aprendamos a valorar lo que de verdad importa, el amor y el respeto mutuo. Los invitados se pusieron de pie al unísono, alzando sus copas. Las parejas en la pista de baile se detuvieron y se unieron al brindis. Incluso la orquesta guardó silencio, cediendo el momento a la madre del novio. Cuando todos bebieron, Nina Sergeyevna hizo algo totalmente inesperado. Abrazó a Lena. No fue un abrazo frío ni protocolario para las apariencias, sino un gesto cálido, firme y sincero. Vi cómo Lena, tensa al principio, se relajó poco a poco y correspondió al abrazo. Estaba equivocada, susurró Nina Sergeyevna, tan bajo que solo Lena y yo, que estábamos cerca, pudimos oírla. Pero quiero arreglarlo. Dame una oportunidad. Lena asintió, emocionada, incapaz de pronunciar palabra. Mientras contemplaba aquella escena, pensé, la vida es tan imprevisible. ¿Cómo una sola frase puede cambiar el curso de todo, para bien o para mal? Qué importante es encontrar las palabras justas, no para destruir, sino para construir puentes entre las personas. La celebración continuó con renovado espíritu. La división que antes partía el salón había desaparecido. Los invitados se mezclaban con naturalidad, charlaban, reían, bailaban. Nina Sergeyevna presentó a Ana Ivanovna a sus amigas, quienes, al percibir el cambio de ambiente, la trataron con una cortesía y amabilidad deliberadas. Hubo más brindis, más canciones, más bailes, como debe ser en una boda de verdad. Luego llegó el lanzamiento del ramo. Para mi sorpresa, lo atrapé yo. Hubo juegos, un caos alegre, bailes hasta quedar exhaustos. Pero el momento que más quedó grabado en mi memoria fue aquel en que un humilde mecánico, Mikhail Petrovich, habló desde el corazón y cambió el curso de toda la velada. Un hombre poco habituado al protagonismo, que encontró la fuerza para defender la dignidad de su hija, no humillando a nadie, sino ofreciendo la gracia de una segunda oportunidad. Más tarde, ya al final de la noche, escuché por casualidad una conversación tranquila entre Víctor Alexandrovich y Mikhail Petrovich. Estaban en el balcón del restaurante, fumando, aunque que yo supiera, Mikhail había dejado el tabaco hacía años, y hablaban sobre sus hijos. «¿Sabes, Misha?», dijo Víctor, ya se tuteaban y usaban diminutivos.
Hace años que no veía a mi hijo tan feliz. Gracias por tu hija. Y gracias a ti por tu hijo, respondió Mijaíl. Es un joven excelente, los dos tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos. Hubo una pausa. Solo, nuestras esposas, añadió Víctor con un leve movimiento de cabeza. Mi Nina no siempre fue así de áspera. Cuando empezamos, viviendo en un pequeño apartamento de un solo dormitorio en las afueras, era diferente, sencilla, alegre. Pero cuando llegó el dinero, cuando apareció el estatus, fue como si se convirtiera en otra persona. Así es la vida, reflexionó Mijaíl. La riqueza eleva a unos y arruina a otros. Pero creo que Nina Sergeyevna aún puede cambiar. Si hoy tuvo el valor de pedir perdón, no todo está perdido. Tiene un carácter fuerte, sin duda. Pero mi Ania tampoco se queda atrás cuando se trata de Elena. Ambos rieron, y en ese momento comprendí que algo parecido a la amistad, o al menos un respeto mutuo genuino, había empezado a brotar entre aquellos dos hombres tan distintos. «Oye, Misha, ¿qué pasa con esa casa en Sosnovka?», preguntó Víctor, con la curiosidad propia de un empresario. «¿Son realmente 30 sotkas?» 32 para ser exactos, asintió Mijaíl. «Y según las valoraciones actuales, ese terreno vale oro. No te imaginas las ofertas que he recibido. Pero nunca lo vendí. Es un recuerdo de mi padre. Además, es un lugar con alma. En cuanto sales de la ciudad, parece que entras en otro mundo, silencio, aire puro. ¿Y no se podría construir algo más allí?». Los ojos de Víctor Alexandrovich brillaron, insinuando una idea. «Hay espacio de sobra. Si quisieras, podrías construir un palacio», bromeó Mijaíl riendo. «¿Pero para qué? Los chicos son felices tal como están. Quizás los nietos le encuentren más utilidad». Víctor le guiñó un ojo. «¿Así que ya estás listo para convertirte en abuelo? Que disfruten de su vida juntos primero», respondió Mijaíl entre risas, aunque era evidente que la idea le ilusionaba. «Aunque, la verdad, no me importaría. No hay mejor lugar para los niños que una casa de campo». Me retiré discretamente, sin querer seguir escuchando, pero sentí como una calidez me envolvía. Parecía que aquel día no solo había marcado el inicio de una nueva familia, sino también el nacimiento de una auténtica amistad entre dos hogares, tan distintos, pero unidos por el amor de sus hijos. Cuando la velada llegaba a su fin, Lena se acercó a su padre y lo abrazó con fuerza. «Gracias, papá», le dijo en voz baja. «Por todo, por lo que dijiste hoy, por ser siempre mi ejemplo, por enseñarme a valorar la verdadera felicidad». Mijaíl Petrovich abrazó a su hija, y en sus ojos, habitualmente severos, brillaban lágrimas contenidas. «Sé feliz, hija mía», murmuró simplemente. «Tu madre y yo siempre estaremos aquí para ti». Los recién casados partieron de luna de miel, una semana recorriendo el Anillo de Oro, un regalo conjunto de ambas familias, y apenas 2 semanas después, tal como prometió Nina Sergeyevna, ambas familias se reunieron en la dacha de Sosnovka. ¿Y sabes qué fue lo más sorprendente? Que Nina Sergeyevna, tan refinada y correcta, se transformó por completo en el campo. Vestía un sencillo vestido, llevaba el cabello recogido bajo un pañuelo y ayudaba con entusiasmo a Ana Ivanovna a preparar el almuerzo en la cocina de verano. Víctor Alexandrovich, con las mangas remangadas de su elegante camisa, trabajaba junto a Mijaíl Petrovich reparando el cenador que una tormenta reciente había dañado. Pero esa, claro, es otra historia. Una historia de cómo dos familias tan distintas se convirtieron en una sola, unidas no por el dinero ni el estatus, sino por el amor. Una historia de cómo personas de mundos opuestos encontraron un lenguaje común y se hicieron verdaderamente cercanas. Y todo gracias a un hombre que tuvo el valor de decir, «Ahora, déjenme hablar». Tras el nacimiento del pequeño Misha, mucho cambió en la familia Konovalov-Fyodorov. Yo fui testigo del maravilloso proceso por el que dos familias, diferentes en origen y posición social, se fueron transformando en un solo núcleo armonioso. A menudo visitaba a Lena en su renovado hogar de Sosnovka. A lo largo de un año, ella y Andrei transformaron la vieja casa de campo en un hogar moderno y acogedor sin perder su calidez ni su alma. Instalaron calefacción central, ampliaron la veranda y modernizaron la cocina, pero conservaron los muebles artesanales hechos por el abuelo de Lena, simplemente restaurándolos. Añadieron electrodomésticos actuales,
pero se resistieron a llenar la casa de decoración superficial y sin alma. Habían habilitado una luminosa y amplia habitación infantil que daba al huerto, donde Lena y yo recogíamos manzanas de pequeñas. El pequeño Misha crecía fuerte y vivaz, el centro de adoración de ambas familias. Las abuelas, cada una a su manera entrañable, competían por su atención. Nina Sergeyevna le leía cuentos en inglés y ponía música clásica, mientras que Ana Ivanovna horneaba pasteles y le cantaba nanas tradicionales. Los abuelos también encontraron un terreno común en la crianza del niño. Tanto Mikhail Petrovich como Víctor Alexandrovich coincidían en que el niño debía crecer trabajador, honesto y respetuoso. Una tarde, Lena me invitó en mitad de la semana, diciendo que tenía algo importante que contarme. Al llegar, me encontré con una escena extraordinaria. En el jardín, en la nueva veranda construida aquella primavera, estaba reunida toda la familia extensa, los Fyodorov y los Konovalov, sentados alrededor de una larga mesa de madera hecha por Mikhail Petrovich y Andrei. Todos tomaban té. Lena y Andrei, sus padres y el pequeño Misha en su trona. Me quedé a la sombra de un manzano, dudando en interrumpir, y sin querer escuché su conversación. «Misha, ¿recuerdas que me contaste cómo tu padre te enseñó a construir una estufa?», preguntó Víctor Alexandrovich. Estaba pensando. «Quizá podrías ayudarnos con una en nuestra casa». El arquitecto sugirió una chimenea, pero creo que una estufa rusa tradicional le iría mejor. Yo no sabría por dónde empezar. Mikhail Petrovich, quien siempre había sido modesto sobre sus habilidades ante el empresario, ahora hablaba con naturalidad. «Por supuesto que les ayudaremos. Una estufa calienta mejor, tiene más alma. Y además puedes cocinar en ella. Nada se compara a un estofado cocido toda la noche o a una papilla hecha en un horno de verdad». «Papá, ¿me enseñarías a construir una?», preguntó Andrei. «Me gustaría aprender». «Claro que sí, hijo», respondió Mikhail Petrovich con calidez, y la forma en que dijo hijo fue auténtica, sin el menor atisbo de incomodidad. Incluso Nina Sergeyevna, quien solía evitar los pasteles, devoraba alegremente un pastel de setas preparado por Ana Ivanovna. «Anechka, esto es celestial», dijo. «Tienes que enseñarme esta receta». «Por supuesto, Ninochka», respondió la madre de Lena con una sonrisa. «Ven mañana y lo preparamos juntas. También podemos hablar de las conservas para el invierno. ¿Este año planeas encurtir pepinos otra vez?». Me quedé inmóvil, sin poder creer lo que veía y escuchaba. Aquello no era solo una familia unida, era algo nuevo y extraordinario. Un mundo donde caminos y valores distintos se entrelazaban, donde la riqueza y el estatus social cedían su lugar a la sinceridad, el respeto mutuo y el amor. Lena fue la primera en verme. Saludó con entusiasmo. «Tania, por fin, te estábamos esperando». Subí al porche, algo avergonzada. Aunque era una cara conocida entre los Fyodorov, aún me sentía un poco fuera de lugar con los Konovalov. «Hola a todos», saludé. «Taniusha, ven, siéntate», dijo Ana Ivanovna, dándome una palmada en el banco a su lado. «¿Quieres té y un trozo de pastel? Esta mañana horneé de setas, de repollo y de manzana». «Gracias, tía Ania», respondí, sentándome y sintiéndome al instante acogida por el calor y la comodidad del momento. «Tania, ¿cómo va tu tesis?», preguntó de pronto Víctor Alexandrovich. «Lena me contó que investigas algo sobre economía regional». Lo miré sorprendida. No esperaba que un empresario tan exitoso se interesara en mi modesto trabajo académico. «Sí, estoy estudiando el impacto de las pequeñas empresas en el desarrollo regional», respondí, algo cohibida. «Pero es difícil encontrar materiales. Hay poca investigación publicada al respecto. Tengo un contacto en el Departamento Regional de Desarrollo Económico», ofreció Víctor Alexandrovich. «Podría hablar con él para que tengas acceso a sus informes analíticos. Tienen datos muy útiles que no son públicos». Me quedé asombrada ante tanta generosidad. «Gracias. Me sería de gran ayuda». «¿Ves, Taniusha?», dijo Lena sonriendo. «Nuestra familia ha crecido tanto que hay cariño y apoyo suficiente para todos, incluso para ti, mi querida amiga». Le devolví la sonrisa, sintiendo la verdad de sus palabras. Había algo verdaderamente especial en ese hogar. Allí,
Todas las barreras artificiales que suelen dividir a las personas se desvanecían, dejando solo lo esencial: humanidad, bondad e interés genuino por la vida de los demás. Después del té, Lena me llevó al jardín y nos sentamos en un banco bajo el viejo manzano. El pequeño Misha dormía en su cochecito cercano y hablamos en voz baja sobre la vida, el futuro, nuestros planes. Me prometiste que me contarías algo importante, le recordé. ¿Qué pasó? Lena me dedicó una sonrisa misteriosa y colocó suavemente la mano sobre su vientre. Andrei y yo esperamos nuestro segundo hijo, dijo en voz baja. Ya tengo 3 meses. El médico dice que todo va bien, Lena. La abracé. Es una noticia maravillosa. Felicidades. ¿Y ya saben si será niño o niña? El médico cree que probablemente sea niña, respondió Lena, radiante. Pero decidimos que sea sorpresa hasta el nacimiento. Aunque ya he estado pensando en nombres. Me inclino por Ania, en honor a mi mamá. ¿Y cómo lo tomó Andrei? Feliz, se queda corto, rió Lena. Cuando se lo conté, estuvo todo el día como en las nubes, sonriendo a todos. Luego empezó a planificar enseguida, remodelar la habitación, pedir una cuna nueva. Desde el principio ha sido un padre muy implicado, nada que ver con tantos otros. Baña a Misha, lo saca a pasear, incluso se levanta por la noche si hace falta. Al principio sus padres no lo entendían, continuó. Decían, ¿por qué hacerlo tú mismo si puedes contratar una niñera? Pero ahora, incluso Víctor Alexandrovich cuida de Misha cuando Andrei y yo salimos juntos. ¿Y Nina Sergeyevna? Pregunté con delicadeza. Ella también ha cambiado, respondió Lena, con la mirada perdida en el porche, donde su suegra conversaba animadamente con Ana Ivanovna. ¿Sabes? Se ha suavizado. Por supuesto, a veces sus viejos hábitos afloran. Esa necesidad de mostrar estatus, de impresionar. Pero ya no son el centro de su vida. Sus valores han cambiado. Ha comprendido que ningún dinero, ni las conexiones, ni el lujo, pueden reemplazar la verdadera felicidad. Ver crecer a su nieto, contemplar a su hijo feliz, sentir la calidez genuina entre las personas. Ella hizo una pausa y añadió, ¿y sabes qué es lo más sorprendente? Creo que por primera vez en años, ella es verdaderamente feliz. Antes, su vida era pura apariencia, brillo, lujo, estatus social, amistades influyentes. Pero carecía de aquello que realmente calienta el alma. Ahora está volviendo a ser la mujer que fue alguna vez, antes de la riqueza, antes de que la sociedad la transformara. Dirigí la mirada hacia la terraza, donde 2 mujeres, una con un sencillo vestido casero, y la otra con un elegante conjunto veraniego, seleccionaban grosellas juntas para hacer mermelada. Y comprendí que Lena tenía razón. La riqueza y el estatus jamás podrán sustituir los placeres silenciosos de la vida, el vínculo genuino, el ser uno mismo sin tener que representar el papel que dicta la sociedad. ¿Y tu padre? Pregunté, recordando al inesperado héroe de aquella boda. ¿Cómo lleva esta nueva etapa? Lena sonrió con especial ternura. Papá sigue siendo el mismo, trabajador, sencillo, un hombre de pocas palabras. Pero ahora se le nota más seguro. Creo que por fin entiende que lo respetan no por su dinero ni por su posición, sino por lo que es. ¿Sabes? Continuó, bajando la voz aunque nadie podía oírnos. Víctor Alexandrovich le ofreció dinero para que montara su propio negocio. Le dijo que, con sus manos, podría abrir un taller o liderar un equipo de construcción. Pero papá se negó. Dijo que estaba contento en la fábrica, que allí conocía su lugar, y que el dinero no es lo más importante en la vida. ¿Y Víctor Alexandrovich no se ofendió? Pregunté sorprendida. Los empresarios de su nivel no suelen encajar bien un rechazo. En absoluto, negó Lena con la cabeza. De hecho, creo que ahora respeta aún más a papá. A menudo trabajan juntos, reparaciones, pequeños proyectos de construcción. Víctor dice que le ayuda a mantenerse con los pies en la tierra, a no desconectarse de la vida real. Y pensar que no hace mucho no sabía ni clavar un clavo. Siempre tenía sirvientes para todo. Nos quedamos en silencio, disfrutando de la calma del jardín y del calor suave de la tarde de verano. De fondo se oían los trinos de los pájaros. El aire olía a hierba recién cortada y a manzanas maduras. Desde la terraza llegaban murmullos de conversación y estallidos ocasionales de risa. Lena, ¿recuerdas cómo empezó todo? Le pregunté. Las palabras de tu suegra en la boda, la respuesta de tu padre. Claro que lo recuerdo, asintió.
En aquel momento sentí que todo se venía abajo, que nuestras familias jamás se entenderían. Pero ahora miró alrededor, el jardín, la casa, la terraza donde se reunían sus seres queridos. Ahora creo que fue lo mejor que pudo pasar. A veces necesitamos un sacudón para vernos realmente, para despojarnos de lo falso y superficial y recordar qué es lo que verdaderamente importa. Sonrió y añadió, ¿sabes? Papá siempre me decía, hija, lo más importante en la vida es saber cuándo hablar, y hacerlo de forma que construyas puentes en lugar de quemarlos. Ahora por fin entiendo a qué se refería. El pequeño Misha empezó a moverse en su cochecito y a quejarse suavemente. Lena se levantó para tomarlo en brazos. Volvamos a la terraza, sugirió. Pronto oscurecerá, tomaremos té con mermelada y cantaremos canciones. ¿Puedes creerlo? Papá está aprendiendo a tocar la guitarra. Dice que siempre lo soñó, pero que nunca tuvo tiempo. Y ahora, por fin, lo tiene. Caminamos de regreso hacia la casa. Y no dejaba de maravillarme de cómo se despliega la vida. Cómo una palabra oportuna y digna puede cambiar el rumbo de muchas vidas. Qué esencial es mantenerse fiel a uno mismo, a los propios valores y a lo que realmente importa en este mundo. La verdadera felicidad no nace de la riqueza ni del estatus, sino de la capacidad de percibir y valorar las cosas sencillas pero profundas. El amor de la familia, el calor del hogar, la sinceridad en las relaciones y el respeto mutuo. Esa noche, al marcharme de casa de Lena, con un tarro de mermelada recién hecha de Ana Ivanovna y el contacto del Departamento de Desarrollo Económico gracias a Víctor Alexandrovich, sentí una paz inmensa. Y pensé, quizá algún día yo también tenga la suerte de construir una familia así, en la que las personas valgan no por lo que poseen, sino por su carácter. Una familia donde, cuando llegue el momento, alguien siempre encuentre el valor de decir la palabra justa, firme, justa y capaz de cambiar vidas para bien. Pasaron 3 años más. La pequeña Anechka, llamada así en honor a su abuela, correteaba por la casa con una risa contagiosa que hacía sonreír a todos. Misha ya había empezado la escuela. Un niño reflexivo y serio, con una personalidad que parecía fusionar lo mejor de ambas familias, la practicidad y solidez de los Fyodorov y la ambición y empuje de los Konovalov. Llegué a Sosnovka para las fiestas de mayo. Lo que antes era solo la casa de verano de Lena y Andrei, se había convertido en toda una finca familiar. Junto a la renovada casa de los Fyodorov, se alzaba ahora la recién construida residencia de los Konovalov, moderna, pero discreta, perfectamente integrada con el entorno natural. Entre ambas casas se extendía un espacio común, con cenadores, un parque infantil y un pequeño estanque que habían cavado el verano anterior. Al pasar por la verja, me sorprendió ver tantos coches estacionados, desde modestos modelos nacionales hasta lujosos importados. ¿Esperan invitados?, pregunté cuando Lena salió a recibirme. Estamos de celebración, respondió sonriendo. Papá se ha jubilado. Decidimos organizarle una fiesta. Me sorprendí, Mijail Petrovich solo tenía 58 años. No es precisamente la edad habitual de jubilación, comenté, expresando mi pensamiento. No. Se ha adelantado un poco, explicó Lena. La planta va a cerrar. Están liquidando operaciones. Le ofrecieron una indemnización y una pensión anticipada. Y la aceptó encantado. Ahora dice que por fin tendrá más tiempo para los nietos y para dedicarse a la casa. Caminamos hacia el jardín, donde ya se habían reunido los invitados, antiguos compañeros de la planta, vecinos, familiares de ambas familias y amigos cercanos. Largas mesas se extendían bajo los manzanos, repletas de comida, risas y animadas conversaciones. Lo que más me impresionó fue la total ausencia de divisiones, algo que, en su momento, había resultado dolorosamente evidente durante la boda de Lena y Andrei. Los socios empresarios de Víctor Alexandrovich conversaban sin esfuerzo con los obreros de la fábrica. Las damas de sociedad saboreaban con deleite las tartas caseras de Ana Ivanovna. Los niños corrían entre las mesas, ajenos a cualquier distinción de clase o procedencia. Mijail Petrovich, el homenajeado, se sentaba en la cabecera, sonriendo con timidez ante tanta atención. A su lado, Víctor Alexandrovich relataba animadamente alguna anécdota.
Con los años habían llegado a ser verdaderos amigos, dos hombres de mundos opuestos que, sin embargo, encontraron un terreno común y un respeto mutuo sincero. Me senté junto a Lena, absorbiendo la armonía del momento. ¿Quién hubiera imaginado que acabaría así?, le susurré. Taniusha, me respondió suavemente. Ahora viene la mejor parte. Víctor Alexandrovich ha preparado una sorpresa para papá. Y en efecto, unos instantes después, el padre de Andrei se puso de pie, copa en mano, y pidió silencio. Queridos amigos, comenzó con calidez. Hoy nos reunimos para celebrar un hito importante, la merecida jubilación de un hombre extraordinario, Mikhail Petrovich Fyodorov. Los invitados irrumpieron en aplausos mientras Mikhail Petrovich sonreía, algo avergonzado. Nos conocimos en circunstancias poco ideales, prosiguió Víctor Alexandrovich provocando risas cómplices. Pero fue precisamente este hombre quien me recordó lo verdaderamente importante en la vida. La honestidad, la dignidad, la auténtica amistad entre hombres. Valores que no pueden medirse en dinero. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a todos los presentes. Y hoy quiero ofrecer un regalo no solo a Mikhail Petrovich, sino a toda nuestra gran familia. Misha, ¿recuerdas que me contabas tu sueño de tener un taller de carpintería propio? Un lugar donde no solo trabajar con tus manos, sino también enseñar a otros. Mikhail Petrovich asintió, visiblemente sorprendido. Pues bien, continuó Víctor Alexandrovich, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. He comprado un terreno a las afueras de Sosnovka, junto al bosque, y he mandado construir allí un taller completamente equipado. Está registrado como una pequeña empresa, a tu nombre, Misha. El jardín quedó en absoluto silencio. Todas las miradas se centraron en Mikhail Petrovich, que parecía momentáneamente sin palabras. Vitia yo, empezó a decir, pero la emoción le quebró la voz. Esto no es caridad, añadió rápidamente Víctor Alexandrovich. Es una inversión. Yo creo en ti, en tu habilidad, en tu talento. Sé que no solo trabajarás con tus manos, sino que inspirarás y formarás a otros. Nuestra región necesita verdaderos artesanos, personas capaces de crear cosas hermosas y duraderas. Se acercó a Mikhail Petrovich y le entregó el sobre. Aquí tienes todos los documentos. El taller es completamente tuyo. Tú decides cómo gestionarlo. Y me sentiría honrado si nuestros nietos fuesen tus primeros aprendices. Para sorpresa de todos, Mikhail Petrovich se puso de pie y abrazó a Víctor Alexandrovich. Dos hombres tan distintos, dos padres, dos abuelos, unidos en un momento tan sincero y fraternal que varios invitados se secaron discretamente las lágrimas. Gracias, amigo mío, dijo Mikhail Petrovich con sencillez, y esas pocas palabras pesaron más que cualquier largo discurso. Luego vinieron montañas de empanadas, canciones acompañadas por guitarra. Mikhail Petrovich había aprendido a tocar bastante bien con los años, y baile sobre el césped. A nadie le importaban los trajes de diseñador, los coches lujosos o los títulos. La gente simplemente disfrutaba de la vida, de un glorioso día de mayo y de la dicha de estar juntos. Al caer la noche, y mientras los niños dormían dentro de la casa, me uní a Lena, Andrei y sus padres en el cenador junto al estanque. El agua acariciaba suavemente la orilla, las primeras estrellas asomaban en el cielo y el aire estaba impregnado del aroma de los manzanos en flor. Entonces, mija, ¿aceptarás mi regalo?, preguntó Víctor Alexandrovich encendiendo un raro cigarrillo. Lo aceptaré, asintió Mikhail Petrovich, pero con una condición. ¿Cuál? Que seas mi socio, no en papel sino en la realidad. Que vengas, ayudes, aprendas. La carpintería nace del alma, del corazón. Como cualquier oficio verdadero. Víctor Alexandrovich soltó una carcajada. Trato hecho. Quizás en mi vejez llegue a ser un carpintero decente. Lo serás, respondió Mikhail Petrovich con seriedad. Tienes manos, tienes buena cabeza. Lo demás, lo aprenderás con nosotros. Nina Sergeyevna, sentada a su lado, negó con una sonrisa. ¿Quién habría imaginado que mi marido, un alto ejecutivo, acabaría dedicándose a la carpintería en su jubilación? ¿Y por qué no? Intervino Ana Ivanovna con una cálida sonrisa. Es un oficio noble y honesto. No me opongo, respondió Nina Sergeyevna en voz baja. Solo que la vida da giros tan inesperados. Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que viviría en Sosnovka, haciendo mermelada y encontrando felicidad en los placeres más sencillos,
Me habría reído en su cara. ¿Y ahora?, preguntó Lena. «Y ahora», contestó Nina Sergeyevna con sencillez, «entiendo que esto es la verdadera felicidad. No las cenas improvisadas con socios de negocios, no las compras en Milán ni los objetos de lujo, sino esto», dijo señalando el senador, «el estanque, las casas y el jardín. Un lugar donde puedes ser tú misma. Personas que te hacen sentir en paz. Hijos y nietos a quienes ves a diario y no solo una vez al mes, entre reuniones de directorio». Se detuvo un instante y añadió mirando a Mijaíl Petrovich, «Gracias. Gracias por encontrar la fuerza en aquella boda para decir lo que hacía falta, y decirlo de una manera que no humilló, sino que nos hizo reflexionar. Eres un hombre sabio, Mijaíl Petrovich». «¿Sabio? No sé si tanto», respondió él, visiblemente incómodo. «Solo hablé con el corazón». «Quizá esa sea la verdadera sabiduría», dijo Andrei en voz baja, rodeando a Lena con un brazo. «Decir lo que piensas, pero hacerlo con respeto incluso cuando los demás se equivocan». Mijaíl Petrovich asintió pensativo, alzando la mirada hacia el cielo que oscurecía. «¿Sabes?», dijo Nina Sergeyevna, con convicción. «A menudo pienso en aquel día y me pregunto, ¿y si me hubiera quedado callado? Si hubiera tragado la ofensa y no hubiera dicho nada, hoy no estaríamos aquí, todos juntos. Yo seguiría viviendo en mi burbuja de altivez y condescendencia. Víctor se habría refugiado en su trabajo. Veríamos a los nietos solo los fines de semana, si acaso, y nunca habríamos conocido lo que significa un verdadero vínculo familiar. Y yo estaría dividida entre dos familias», añadió Lena, «entre mi esposo y mis padres, sin sentirme plenamente feliz. Así que aquella frase tuya cambió muchas vidas», dije sin poder evitarlo. «Y para bien». Mijaíl Petrovich sonrió con humildad. «Bueno, así debe ser», dijo. «Las palabras pueden herir o sanar, pueden destruir o construir. Cada persona elige qué tipo de palabra pronunciar y cómo hacerlo». Hizo una pausa y añadió, «Mi padre, que era carpintero, solía decir, antes de hacer cualquier cosa, pregúntate, ¿servirá a los demás? ¿Hará su vida mejor?». Lo mismo se aplica a las palabras. Antes de hablar, piensa, ¿quieres herir o ayudar a crecer? ¿Quieres quemar un puente o construir uno de entendimiento? Una ligera neblina flotaba sobre el estanque. Las ventanas de las casas cercanas comenzaban a iluminarse, y en la distancia se escuchaba el canto de un ave nocturna. Sentí como si hubiera entrado en otra realidad. Una donde todo era auténtico y armonioso, donde la gente hablaba con sinceridad y desde el corazón, y donde los valores estaban en el lugar correcto. «La vida está llena de maravillas», dije, mirando las estrellas. «Nunca sabes qué giro puede tomar. Nunca sabes qué palabra, aparentemente casual, puede cambiarlo todo». «No era casual», me corrigió Mijaíl Petrovich, sacudiendo la cabeza. «Aquella palabra nunca fue casual. Era una palabra que había madurado dentro de mí, que necesitaba ser dicha. Y fue crucial encontrar el valor para pronunciarla». Nos miró a todos y sonrió. «¿Y sabes una cosa? Me alegro de haber encontrado el valor. Me alegro de no haber guardado silencio, de no haber tragado la ofensa. Porque, de haberlo hecho, hoy no estaríamos aquí, unidos como una gran familia». Al decirlo, alzó una copa de vino casero. «Por la familia», dijo sencillamente. «Por los valores verdaderos, y por encontrar siempre la fuerza para decir lo que debe decirse». Brindamos y sentí que una profunda sensación de calma y certeza me envolvía. Era como si aquella noche, esas personas y aquellas palabras sencillas pero llenas de sabiduría me hubieran regalado una claridad poco común, una comprensión auténtica de lo que realmente importa. La verdadera felicidad radica en la sinceridad, en ser fiel a uno mismo, en la capacidad de tender puentes en lugar de construir muros, y en el coraje de pronunciar la palabra justa, amable y sincera en el momento preciso. Pasaron 2 años más. El taller de carpintería de Mijaíl Petrovich se había hecho conocido no solo en Sosnovka, sino también en los distritos vecinos. Fabricaba muebles a medida, resistentes, elegantes y llenos de carácter, y además impartía talleres para niños y adultos, enseñándoles a trabajar la madera y a crear belleza con sus propias manos. Tal como prometió, Víctor Alexandrovich se convirtió en su socio.
2 o 3 veces por semana, acudía al taller, se ponía el delantal y trabajaba codo a codo con Mijaíl Petrovich. Al principio, sus habilidades eran limitadas, pero con el tiempo fue aprendiendo los fundamentos. Incluso construyó una casita de muñecas para la hija de Lena. No perfecta, pero hecha con amor. Un cálido día de septiembre, regresé a Sosnovka, que en un motivo muy especial, había defendido mi tesis doctoral. Lena y Andrei organizaron una pequeña celebración en mi honor. Y debo admitir que Víctor Alexandrovich tuvo un papel decisivo en mi éxito. No solo me ayudó a acceder a los materiales adecuados, sino que también me presentó a contactos clave que me abrieron puertas a investigaciones reservadas en el ámbito de la economía regional. Llegué un poco antes de lo previsto y decidí dar un paseo por el pueblo. Sosnovka había cambiado mucho en esos años. Habían surgido nuevas casas, senderos bien cuidados bordeaban las calles, y en el centro se alzaba un parque infantil. Pero más allá de lo visible, lo que había cambiado era el ambiente. Se respiraba un aire de cuidado y calidez, de deseo genuino de hacer del lugar un hogar mejor, más acogedor. Al pasar frente al taller de Mijaíl Petrovich, vi la puerta abierta y decidí asomarme. El aire olía a madera recién cepillada, barniz y algo más, un aroma sutil y reconfortante. Detrás del banco de trabajo estaba el propio maestro, explicándole algo a un niño de unos 10 años. «Mira, Petya», decía Mijaíl Petrovich con ternura, «la madera está viva. Hay que hablarle, entenderla. Cada tipo tiene su propio carácter, su temperamento». El niño escuchaba con atención, mirando a Mijaíl Petrovich con profundo respeto. Reconocí al muchacho. Era hijo de un antiguo obrero de la fábrica ya cerrada, un niño de familia problemática. Había sido un adolescente difícil, siempre metido en líos. Pero ahora estaba allí, totalmente concentrado, absorbiendo cada explicación sobre las propiedades de las diferentes maderas. Para no interrumpir la lección, salí en silencio. En el porche me encontré con Víctor Alexandrovich, que llevaba un juego de herramientas. «Tania», exclamó, visiblemente complacido. «Has llegado antes de lo que esperábamos». Decidí pasear un poco y ver cómo había cambiado Sosnovka. Respondí con una sonrisa. «Mucho ha cambiado», asintió. «Y para bien. La gente empezó a tratar este lugar de otra forma. Conversan más, se ayudan entre ellos. Y sabes, todo comenzó con nuestra familia unida. Les mostramos que es posible vivir sin altivez, sin dividir a las personas en ricos y pobres, simplemente como seres humanos, de manera sencilla y amable». Hizo una pausa y añadió: «He aprendido mucho de Misha. No solo carpintería, sino algo más profundo. A ver lo bueno en las personas, a dejar de clasificarlas por su estatus o riqueza, a valorar la esencia de cada uno, no su rango social ni su cuenta bancaria». Asentí, pensando en cómo el destino había entrelazado las vidas de esas dos familias, en cómo un comentario arrogante y la respuesta digna que suscitó transformaron tantas vidas. «¿Y qué hay del niño?», pregunté señalando hacia el taller. «Petya no». «Ah, Petya», sonrió Víctor Alexandrovich. Era un chico muy problemático. Su padre bebe y su madre trabaja día y noche. Estaba prácticamente abandonado y empezó a juntarse con malas compañías. Pero Misha lo trajo al taller, le enseñó a trabajar la madera, y algo cambió en él. Ahora viene corriendo cada día después de la escuela. Tiene un talento real. Lo que fabrica es realmente impresionante. Entonces ahora tiene una oportunidad de otra vida», comenté. «No solo una oportunidad», corrigió Víctor Alexandrovich serio. «Tiene un futuro. Misha le enseña carpintería y yo le ayudo con matemáticas y física, fundamentales también para este oficio. El año que viene lo enviaremos a una buena escuela en la ciudad, especializada en diseño y tecnología. Un día será un verdadero maestro». Me miró y añadió: «¿Ves cómo todo está conectado? Si aquel momento en la boda no hubiera ocurrido, nada de esto existiría. Ni mi amistad con Misha, ni el taller, ni la segunda oportunidad de Petya, ni la de los demás niños que ahora vienen aquí. Una sola palabra, dicha con dignidad, y se extiende una cadena de bondad a lo largo de los años, transformando vidas». Caminamos hacia la casa de Lena y Andrei, donde los invitados ya comenzaban a reunirse para celebrar la defensa de mi tesis doctoral.
Pensé en lo asombrosa que es la vida, cómo un solo momento, una decisión, una palabra, pueden cambiar no solo tu destino, sino también el de tantas otras personas. La celebración fue cálida y entrañable. Estaban presentes los amigos y familiares más cercanos en el jardín de Elena y Andrei. Los padres de ambos, algunos amigos íntimos y vecinos, conversaban animadamente mientras los niños corrían entre las mesas. Misha, con gesto serio, ayudaba a su abuelo a asar shashlik, mientras la pequeña Anechka perseguía mariposas, riendo a carcajadas. Tras la cena, cuando el sol comenzaba a ocultarse y el cielo se teñía de suaves tonos rosados, nos sentamos en la veranda a conversar. Les conté mis planes. Había recibido una invitación para enseñar en la universidad y también una oferta para integrarme a un proyecto de investigación sobre desarrollo regional. «Te lo dije», exclamó Víctor Alexandrovich. «Radiante, te espera un futuro brillante. Eres inteligente, decidida y de mente aguda. Todo ha sido gracias a su apoyo», respondí con sinceridad. «No, Tania», negó con la cabeza Mikhail Petrovich. «Víctor te ayudó con materiales y contactos, sí, pero esa tesis la escribiste tú con tu mente y tu esfuerzo. La defendiste con tu propio coraje. Ese mérito es enteramente tuyo. Siéntete orgullosa». Miré a esos dos hombres, tan distintos y al mismo tiempo tan parecidos en lo esencial, y comprendí algo. ¿Saben en qué pensaba mientras volvía del taller?, dije. En lo milagroso que ha sido todo. Cómo un instante, una decisión, puede cambiar el rumbo de tantas vidas. Si las cosas hubieran sido distintas en aquella boda, si me hubiera quedado callado, sonrió Mikhail Petrovich, o si yo no hubiera encontrado la fuerza para reconocer que estaba equivocada, añadió suavemente Nina Sergeyevna, quien quizás había sido la que más se transformó a lo largo de los años. O si yo no hubiera comprendido que mi padre era el mayor maestro que la vida podía ofrecerme, añadió Andrei, rodeando con el brazo los hombros de Elena. Todos guardamos silencio, reflexionando sobre la delicadeza de las relaciones humanas, lo fácil que es destruir algo frágil con una palabra imprudente y, al contrario, cómo una palabra bien dicha puede ser el inicio de algo hermoso. «He estado pensando», dijo por fin Víctor Alexandrovich, rompiendo el silencio. «Todos cometemos errores en la vida. Decimos y hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos. Pero la verdadera fortaleza reside en la capacidad de reconocer esos errores y enmendarlos. En saber decir, me equivoqué, perdóname. Y también en saber perdonar cuando nos hieren». Se volvió hacia Mikhail Petrovich. «¿Recuerdas, Misha, cuando fui a verte una semana después de la boda? Fui a disculparme por Nina, por aquella escena vergonzosa. Y tú dijiste, Vitia, dejémoslo atrás. No tiene sentido aferrarse al rencor. Si queremos que nuestros hijos sean felices, debemos aprender a vivir en paz. Y ¿sabes? Esas palabras cambiaron algo en mí. Me di cuenta de que había estado persiguiendo lo equivocado toda mi vida: dinero, estatus, contactos, mientras los verdaderos tesoros siempre habían estado cerca. Simplemente no los había visto. «Anda ya», respondió Mikhail Petrovich, visiblemente apenado. «Solo dije lo que sentía». «Y justamente ahí está la clave», asintió Víctor Alexandrovich. «Siempre dices lo que piensas, con honestidad y franqueza, pero sin malicia. Eso es algo que todos podríamos aprender de ti». En ese momento, la pequeña Anechka corrió hacia nosotros, se subió al regazo de Nina Sergeyevna y le susurró algo al oído. Sonriendo, Nina besó a su nieta en la coronilla y dijo: «Claro, mi cielo. La abuela te buscará la mariposa más bonita para tu álbum». Al observarlas, no pude evitar reflexionar sobre cuánto había cambiado Nina Sergeyevna con los años. Aquella altivez, la frialdad, el afán de aparentar, todo había desaparecido. Se había vuelto más dulce, más cercana, más humana, como si finalmente se hubiera quitado la coraza que llevaba para protegerse del mundo. «¿Saben qué he comprendido con los años?», dijo de pronto, como si leyera mis pensamientos. «Que la vida es demasiado corta para las apariencias, para esos juegos de estatus y riqueza. La verdadera felicidad está en las cosas sencillas, en el abrazo de un nieto, en una taza de té en la veranda con los seres queridos, en la libertad de ser uno mismo sin máscaras». Miró a Mikhail Petrovich con sincera gratitud. «Y todo esto, esta claridad, te lo debo a ti y a las palabras que dijiste aquel día en la boda».
Me hicieron replantearme todo, mi vida, mis valores, a mí misma. No fue por mí, respondió Mikhail Petrovich, negando con la cabeza. Fue por ti. Tú encontraste la fuerza para cambiar y eso no es algo que cualquiera logre. En ese momento, Ana Ivanovna se nos acercó con una bandeja llena de humeantes tazas de té aromático. Bueno, filósofos, dijo con una sonrisa. ¿Qué tal un poco de té? Con mermelada de grosellas, la preparé siguiendo la receta de mi madre. Tomamos nuestras tazas y la conversación derivó hacia temas más ligeros, los hijos, los planes para el invierno, los nuevos proyectos de Víctor Alexandrovich y la creciente demanda en el taller de Mikhail Petrovich. Sin embargo, mis pensamientos seguían volviendo una y otra vez a lo asombroso que había resultado todo. Cómo una sola palabra, dicha en el momento preciso, había transformado el destino de familias enteras, y no solo el de ellas. Incluso Sosnovka había cambiado, junto con las vidas de muchos de sus habitantes. Cuando cayó la noche, nos reunimos alrededor de la hoguera en el patio. Misha, orgulloso de su papel como ayudante, alimentaba el fuego con ramitas bajo la atenta mirada de su abuelo. Anechka dormía profundamente en los brazos de Lena, con el rostro apoyado en el hombro de su madre. Los demás nos sentamos en círculo, escuchando el crepitar de la leña, compartiendo un silencio que decía mucho más que cualquier conversación. «¿Sabéis?», dijo de pronto Mikhail Petrovich, con la mirada fija en el fuego. «Yo creo que toda persona se enfrenta, tarde o temprano, a un momento en el que debe decir su verdad, no para herir ni para imponerse, sino para defender lo que más importa, la familia, los valores, la dignidad. Y es fundamental encontrar las palabras correctas, las que no destruyen sino que construyen, las que no hieren, sino que invitan a reflexionar». Hizo una pausa y añadió, «Y es igual de importante no tener miedo. No temer expresar lo que uno piensa aunque vaya a contracorriente. No temer ser uno mismo aunque los demás no comprendan. No temer mantenerse firme cuando sabes que tienes razón». Víctor Alexandrovich asintió. «Y no temer admitir cuando uno se equivoca», añadió. «Quizá eso sea lo más difícil, pero también lo más esencial». La luz de la hoguera iluminaba nuestros rostros, bañando el momento con un resplandor cálido, casi mágico, que nos envolvía en una atmósfera de honestidad y profunda conexión. Me pareció que en ese instante se formó entre nosotros un lazo especial, más profundo que la mera cercanía. Una comprensión silenciosa que trascendía cualquier relación común. «Papá, cuéntanos cómo le pediste matrimonio a mamá», pidió Lena, entregando suavemente a la dormida Anechka a Andrei. Ella aún no ha escuchado la historia. Mikhail Petrovich sonrió algo avergonzado. «Oh, no tiene gran cosa. Es una historia sencilla». «¿Sencilla?», protestó Ana Ivanovna. «Todo lo contrario». Y entonces, inusitadamente conversador, Mikhail Petrovich empezó a relatar cómo se enamoró de una joven enfermera de la clínica local a donde había ido tras un accidente laboral. Contó cómo, al principio, no se atrevía a acercarse, convencido de que ella estaba fuera de su alcance, y cómo, un día, reuniendo todo su valor, apareció en su puerta con un ramo de flores silvestres y le dijo una sola frase: «Cásate conmigo y dedicaré mi vida a hacerte feliz». ¿Sabéis qué fue lo más increíble?, sonrió Ana Ivanovna. «Que le dije que sí. Creí en esas palabras sencillas, dichas desde el corazón, y cumplió su promesa. Todos estos años me ha hecho feliz, no con grandes gestos ni regalos caros, sino con su amor, su cuidado y su honestidad inquebrantable». Se miraron con tanta ternura que sentí un nudo en la garganta. 35 años juntos, y aún se miraban como dos jóvenes enamorados. «Así es, Taniusha», concluyó Mikhail Petrovich. «A veces una sola frase puede cambiarte la vida entera. La clave está en hablar desde el corazón y no tener miedo». Aquella noche, mientras caminaba de regreso a casa por las tranquilas calles de Sosnovka, reflexioné sobre la lección tan valiosa que había recibido ese día. Una lección de sabiduría, honestidad y valor para vivir en armonía con uno mismo y con los demás. Y supe, con absoluta certeza, que cuando llegara mi momento de decir mi verdad, una verdad importante, capaz de cambiar mi vida, encontraría la fuerza para hacerlo. Y hablaría de un modo que construyera, no destruyera, que sanara, no hiriera, que uniera, no dividiera. Epílogo.
Han pasado 10 años desde aquel día inolvidable, el día en que una sola frase, pronunciada en la boda de Lena y Andrei, cambió la vida de dos familias. Hoy Sosnovka celebra una vez más. Misha, el hijo mayor de Lena y Andrei, se ha graduado de la escuela con los máximos honores y ha sido aceptado en un prestigioso instituto de arquitectura. Toda la gran familia Fyodorov-Konovalov se ha reunido para la ocasión, aunque ya nadie los percibe como familias separadas. Sus vidas se han entrelazado tanto que se han convertido en una sola. Yo también vine. Mucho había cambiado en mi propia vida durante aquellos años. Me convertí en profesora asociada de economía, me casé y tuve un hijo. Pero el vínculo con la familia de Lena jamás se desvaneció. Se habían convertido en mi segunda familia. Y Sosnovka, en mi segundo hogar. Mientras me acercaba a las puertas familiares, no pude evitar comparar esta próspera Sosnovka con la aldea que había conocido tantos años atrás. Lo que antes era un conjunto descuidado de casas de veraneo, se había transformado en una acogedora comunidad suburbana con infraestructura adecuada, escuela, centro médico e incluso una modesta casa de la cultura que ahora albergaba exposiciones de los alumnos de la escuela de carpintería y presentaciones locales, senderos pavimentados, jardines cuidados, áreas de juego infantiles. Todo hablaba de personas que amaban su hogar y se preocupaban por él. Y todo había comenzado gracias a la iniciativa de Víctor Alexandrovich y Mikhail Petrovich, quienes fundaron un consejo comunitario y empezaron a atraer inversiones para el desarrollo de Sosnovka. Víctor aportó el capital, Mikhail, el alma y las manos. Juntos revivieron un pueblo olvidado y lo transformaron en un lugar donde la gente ahora anhelaba vivir, lejos del ruido y el smog de la ciudad. El taller de Mikhail Petrovich se había convertido en una verdadera escuela de carpintería que atraía a estudiantes no solo de la aldea, sino también de pueblos vecinos. El sencillo edificio de 2 pisos, situado en las afueras de Sosnovka y diseñado al estilo tradicional de la arquitectura rusa en madera, se había vuelto un emblema local. Sus marcos tallados, el porche ornamentado y los frontones decorativos, todo elaborado por Mikhail Petrovich y sus aprendices. En el interior, amplios talleres equipados con herramientas modernas, aulas para la teoría y una galería que exhibía las mejores piezas de maestros y alumnos. Sus obras en madera, talladas con esmero, habían adquirido fama más allá de la región, sostenibles, hermosas y llenas de alma. Eran muy solicitadas, no solo por clientes particulares, sino también por diseñadores de interiores, arquitectos y expertos en restauración, pero lo más importante era que la escuela había dado una nueva oportunidad de vida a muchos chicos y chicas que antes no veían futuro. Ahora se convertían en artesanos. Se descubrían a sí mismos a través de la creatividad y encontraban la posibilidad de ganarse la vida con sus propias manos. Aparqué mi coche junto a la casa de Lina y Andrei, que también había cambiado con los años. Había crecido. Se había vuelto más amplia y luminosa, pero conservaba intacto su calor y su encanto acogedor. Se añadió un segundo piso, una gran terraza y un jardín de invierno. Cada nuevo elemento aparecía poco a poco, conforme la familia crecía y se transformaba. Pero en esencia, la casa seguía siendo lo que siempre había sido. Un lugar lleno de amor, de vida y de hospitalidad sincera. La celebración por la admisión de Misha en la universidad se realizaba en el gran claro que separaba las casas de los Fedorov y los Konovalov. Largas mesas rebosaban de comida, desde las tradicionales empanadas de Ana Ivanovna hasta elegantes entremeses preparados por el chef principal del restaurante que ahora dirigía Andrei, quien había logrado crear un negocio próspero sin perder nunca de vista sus valores familiares. Una música suave sonaba de fondo, creando un ambiente festivo y distendido. Las risas resonaban, las conversaciones y bromas amistosas llenaban el aire. Todos irradiaban alegría. Vi a Misha de inmediato, un joven alto y apuesto, que se parecía a su padre, pero tenía los ojos y la sonrisa de su abuelo. Estaba rodeado de amigos y familiares, recibiendo felicitaciones con visible alegría, pero sin el menor atisbo de arrogancia o vanidad.
Pese a ser nieto de un empresario exitoso y haber sido admitido en una de las mejores escuelas de arquitectura del país, irradiaba la misma dignidad tranquila y humildad que siempre habían caracterizado a Mikhail Petrovich. Su hermana Anechka, ahora una niña de 12 años con una larga trenza rubia, ayudaba a sus abuelas a poner la mesa. Había en sus gestos una gracia que me recordaba a Lena en su juventud. Su hermano menor, Petya, de 8 años, llamado así en honor al joven del taller quien ahora estudiaba diseño en Moscú y había acudido a la celebración con su prometida, jugaba al fútbol con sus amigos en el césped, lanzando miradas ocasionales hacia los adultos, como si esperara que alguien pudiera necesitar su ayuda. Víctor Alexandrovich y Mikhail Petrovich, ambos ya con el cabello encanecido, pero todavía fuertes y llenos de energía, estaban junto a la parrilla conversando animadamente. Con los años habían llegado a parecerse cada vez más. Quizás Víctor se había vuelto más sencillo, o quizá Mikhail había ganado más seguridad y firmeza. Pero el orgullo en sus ojos era idéntico. Orgullo por su nieto, por su familia, por todo lo que habían construido juntos. Nina Sergeyevna y Ana Ivanovna reían y charlaban mientras preparaban grandes ensaladeras, como dos amigas de toda la vida. El tiempo había limado las diferencias entre ellas. Nina había dejado atrás su antiguo orgullo y frialdad, mientras Ana había superado sus inseguridades. Ahora eran simplemente dos abuelas cariñosas, para quienes la felicidad de hijos y nietos lo significaba todo. Cuando Lena me vio, corrió hacia mí con los brazos abiertos. A pesar de haberse convertido en una arquitecta exitosa, madre de 3 hijos y figura respetada en la comunidad, para mí seguía siendo la misma Lena con la que compartía secretos en nuestra residencia universitaria. «Tania, por fin», exclamó al abrazarme. «Te estábamos esperando». Misha no dejaba de preguntar si vendría su madrina. Como si pudiera perderme un momento así, sonreí mientras la abrazaba de vuelta. Ingresar al Instituto de Arquitectura. Es un gran logro. Estoy tan orgullosa de él. Todos lo estamos, asintió Lena. Trabajó muchísimo, se preparó solo, no quiso tutores. Igual que su abuelo, terco e independiente. Nos dirigimos hacia las mesas, donde los invitados ya comenzaban a reunirse. Reconocí muchos rostros familiares. Vecinos de Sosnovka, colegas de Mikhail Petrovich en la escuela de carpintería, socios de negocios de Víctor Alexandrovich y antiguos amigos de la familia. Lo que más me llamó la atención fue que ya no quedaba rastro de las divisiones tan dolorosamente evidentes en la boda de Lena y Andrei, años atrás. La gente se mezclaba con naturalidad, pasando de una mesa a otra, riendo y compartiendo historias. Los niños corrían entre los adultos y a nadie le importaba a quién pertenecían. Si eran hijos de un obrero o de un empresario exitoso, Andrei me vio y se acercó para saludarme. Él también había cambiado con los años. Se veía más maduro, con algunas canas en las sienes, pero sus ojos seguían siendo exactamente los mismos. Ojos bondadosos, con diminutas chispas de risa en las comisuras. «Tania, qué alegría verte», dijo Andrei, abrazándome con calidez. «¿Cómo estuvo el viaje? ¿Cómo está tu familia? ¿Tu hijo?» «Todo bien», respondí con una sonrisa. «Mi esposo no pudo venir. Tuvo un viaje de negocios urgente. Y Dima se quedó con su abuela. Les manda saludos a Misha y me pidió que trajera un recuerdo del taller de carpintería. Prometió enseñarles a sus compañeros una pieza hecha por el famoso maestro Fedorov. Nos encargaremos de ello», asintió Andrei. «Mikhail Petrovich está terminando un ajedrez para el club infantil. Estoy seguro de que a Dima le encantará». Cuando todos estuvieron finalmente reunidos en la mesa, Mikhail Petrovich se puso de pie con una copa en la mano. El jardín quedó en absoluto silencio. Todos sabían que el abuelo Misha, como lo llamaban los niños, hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Y si estaba a punto de brindar, significaba que lo que iba a decir sería especial. «Hoy es un día memorable», comenzó con su voz tranquila pero firme. «Nuestro Misha ha sido aceptado en la universidad, se abre ante él un gran viaje, una nueva vida. Y quisiera decir unas palabras». Hizo una pausa y su mirada recorrió los rostros presentes. Noté cómo todos contenían la respiración. Incluso los niños dejaron de jugar,
como si intuyeran la importancia del momento. Misha, nieto mío, continuó mirándolo directamente. Hoy te encuentras en el umbral de la adultez, y quiero transmitirte algo que yo mismo comprendí en su momento. En la vida de toda persona hay instantes en los que uno debe hablar, cuando no se puede guardar silencio, ni retroceder, sino que hay que decir lo que se siente. Y es esencial que esas palabras nazcan del corazón, que construyan en lugar de destruir, que unan en lugar de dividir. Dirigió la vista hacia Lena y Andrei, luego a Víctor Alexandrovich y Nina Sergeyevna. Había en sus ojos una sabiduría serena, la que solo se adquiere viviendo con dignidad incluso en la dificultad. Hace 10 años, en la boda de tus padres, prosiguió, dije unas palabras que no solo transformaron mi vida, sino la de muchos otros, porque fueron pronunciadas con firmeza y respeto, desde el corazón. Y quiero que recuerdes esto: la verdadera fortaleza no radica en la riqueza, ni en el poder, ni en el estatus social, sino en mantenerse fiel a los principios, en defender la propia dignidad y la de aquellos a quienes amas, en tener el valor de decir la verdad, aun cuando incomoda, en la capacidad de perdonar y de pedir perdón, en la capacidad de amar y dejarse amar. Volvió a detenerse como si reuniera sus pensamientos y añadió, «Sabes, nieto, he reflexionado mucho sobre qué es la verdadera riqueza y he llegado a entender que no son el dinero en el banco, ni el lujo, ni el prestigio. La verdadera riqueza es tener una familia que te ame tal como eres, amigos en quienes apoyarte cuando la vida se vuelve dura, un trabajo que no solo aporte ingresos, sino también alegría. Es poder encontrar belleza en lo sencillo, el amanecer sobre el río, la risa de un niño, la canción de una guitarra vieja, y es la capacidad de ayudar a los demás a mejorar un poco el mundo que los rodea». Mikhail Petrovich miró a Misha y sus ojos brillaban con lágrimas, no de debilidad sino de profunda emoción. «Tienes todo lo necesario para convertirte en un hombre de verdad», dijo. «Tienes padres maravillosos que te enseñaron a amar y a respetar a los demás. Tienes talento. Úsalo con sabiduría. Tienes un corazón compasivo, y confío en que encontrarás tu propio camino en la vida. No el más fácil, pero sí el correcto. Y cuando llegue el momento de pronunciar tu palabra, esa palabra decisiva, esencial, encontrarás la fuerza para hacerlo. Y lo harás de tal manera que nunca sentirás vergüenza al mirar a los ojos a los demás». Levantó la copa más alto. «Por ti, Misha, por el viaje que te espera, y que en ese camino encuentres personas con quienes puedas hablar de corazón a corazón. Que tus palabras lleguen siempre en el momento justo, y sean siempre pronunciadas con amor». Todos se levantaron y alzaron sus copas. Misha se acercó a su abuelo y lo abrazó con fuerza. Vi las lágrimas deslizándose por el rostro del joven, no por debilidad sino por la emoción desbordante, por el peso de las palabras escuchadas, por la conciencia de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros, la de continuar el legado de integridad, dignidad y la valentía de vivir en armonía consigo mismo y con el mundo. Víctor Alexandrovich también se levantó de su asiento y se acercó a Mikhail Petrovich. Allí estaban, uno al lado del otro, 2 hombres mayores, tan diferentes y sin embargo tan semejantes en lo esencial, en aquello que verdaderamente importa, la comprensión profunda de los valores auténticos de la vida. «Quisiera añadir algo a las palabras de Mikhail», dijo Víctor Alexandrovich, dirigiéndose a todos los presentes. «Hace 10 años, yo era un hombre muy distinto. Creía que el éxito se medía en riqueza, poder y estatus social. Pensaba que todo podía comprarse, la posición, el respeto, incluso el amor, y estaba profundamente equivocado». Se volvió hacia Mikhail Petrovich con un gesto de sincera gratitud. «Este hombre me abrió los ojos, no con reproches ni sermones, sino con palabras sencillas y sinceras. Y le estoy inmensamente agradecido al destino por esa lección, por haberme enseñado a ver lo que realmente importa, no en lo costoso ni en el brillo superficial, sino en la sinceridad, en la capacidad de ser uno mismo, de amar y dejarse amar». Víctor Alexandrovich miró entonces a Misha. «Recuerda siempre esto, nieto mío, el verdadero éxito no se mide por la carrera, la riqueza o el poder. Reside en tu capacidad de mantenerte humano en cualquier circunstancia, de ser fiel a ti mismo, a tus principios, a tu alma, y también en el valor de reconocer tus errores y enmendarlos,
porque todos tropezamos. Pero la verdadera fortaleza está en poder decir, me equivoqué. Perdóname. Un profundo silencio envolvió al grupo, roto solo por el canto de los pájaros y el murmullo lejano del río. Y entonces, un aplauso cálido y sentido estalló, nacido de la verdad que transmitían sus palabras. La celebración continuó con canciones acompañadas de guitarra. Mikhail Petrovich se había convertido en un virtuoso con los años. Baile sobre el césped y largas conversaciones alrededor de la mesa. Los niños jugaban, los adultos charlaban, recordaban viejas historias y hacían planes para el futuro. Una atmósfera rara y valiosa de unión, comprensión y afecto sincero lo envolvía todo. Al observarlos no pude evitar maravillarme de lo extraordinaria que puede ser la vida. Cómo una sola palabra, dicha con dignidad y desde el corazón, puede cambiar el destino de tantas personas. Una palabra que derriba muros y construye puentes, que sana heridas y une almas. Una palabra respaldada por una vida vivida con honestidad y amor. Ya entrada la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado y los niños dormían, nos sentamos en la veranda de la casa de Elena y Andrei. Solo ellos, sus padres y yo. El cielo estaba sembrado de estrellas y el aire se impregnaba del perfume de los jardines en flor. A lo lejos se escuchaban los cantos nocturnos de los pájaros. «¿Sabes, Tania?», dijo de pronto Lena, alzando la vista hacia el cielo. «A menudo pienso en aquel día. En la boda, en lo que dijo la madre de Andrei, en cómo mi padre se levantó y habló. En aquel momento pensé que todo se venía abajo, que solo me esperaba dolor y desilusión. Pero en realidad fue el inicio de algo hermoso, el comienzo de la vida real, de una familia verdadera, de un amor auténtico. Todo gracias a tu padre», añadió Andrei suavemente, rodeando con su brazo a su esposa. «Y a tu madre también», sonrió Lena mirando a Nina Sergeyevna, «porque encontró la fuerza para cambiar. Y eso, quizás, es incluso más difícil que decir la verdad». Nina Sergeyevna sonrió con timidez. «Simplemente comprendí que la vida es demasiado breve para las apariencias, para jugar a tener estatus, posición o riqueza. La verdadera felicidad», dijo, «se encuentra en las cosas más simples. En el abrazo de un nieto. En una taza de té en la veranda junto a los seres queridos. En la libertad de ser uno mismo sin fingir ser otro». Permanecimos allí largo rato, hablando de la vida, de los hijos, del futuro. Me sentí parte de aquella familia extraordinaria. Una familia que había aprendido la lección más importante de todas, hablarse con sinceridad, de corazón a corazón, sin miedo a ser malinterpretados ni rechazados. Y en silencio, di gracias al destino por haberme permitido ser testigo de esta historia. Una historia sobre cómo un modesto cerrajero encontró el valor para decir ahora, déjenme hablar. Y esas palabras cambiaron el mundo que lo rodeaba, volviéndolo un poco más amable, un poco mejor, un poco más humano. Porque el poder de la palabra reside en cada uno de nosotros, y está en nuestras manos decidir si nuestras palabras dividen o unen, hieren o sanan, destruyen o construyen. Si cada uno de nosotros encontrara el valor para hablar desde el corazón con respeto y con amor, el mundo a nuestro alrededor cambiaría inevitablemente para mejor. Porque una palabra verdadera posee un poder inmenso, un poder capaz de obrar milagros. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Eso nos inspira a seguir creando relatos nuevos y llenos de significado cada día. No te pierdas el próximo video, ya te está esperando en la pantalla principal. Cuídate, y que la felicidad siempre te acompañe.